La sombra de la duda se posa sobre la administración de Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, en este cierre de marzo del 2026. Investigaciones de medios internacionales, a su vez revista Raya y agencia pública, han puesto bajo la lupa a Noboa Trading, el gigante bananero vinculado directamente al mandatario ecuatoriano. Los datos son contundentes. Mediante el offshore Lanfranco en Panamá, Noboa controlaría, escuchemos muy bien, el 51% de una estructura empresarial que hoy es señalada por la presunta filtración de sustancias prohibidas en contenedores con destino a los puertos de Amberes y los Balcanes, con activos que superan los 2.063 millones de dólares. El emporio familiar no solo enfrenta cuestionamientos por el uso de sus rutas logísticas para el comercio irregular, sino que arrastra deudas con el fisco ecuatoriano por más de 90 millones de dólares, mientras voces críticas como la del periodista Andrés Durán han tenido que buscar el exilio ante la peligrosidad de estas revelaciones. Mientras estos hechos sacuden la región, se hace evidente la contradicción geopolítica profunda en la Casa Blanca. Resulta apenas paradójico que en este marzo del 2026 Estados Unidos dedica a estrechar la mano y respaldar la gestión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a pesar de los nexos de su estructura corporativa con el movimiento de los productos ilícitos hacia Europa. Washington prefiere ignorar las alarmas sobre el puerto de Guayaquil para abrazar a un aliado de conveniencia, dándole la espalda a quien verdaderamente está asfixiando las finanzas de las mafias en el continente, el presidente Gustavo Petro. Mientras en Colombia se baten récords de incautación y se golpea el corazón del capital ilegal, el norte, allá con el señor Donald Trump, elige la foto diplomática con Noboa, ignorando que el verdadero combate al flagelo se están dando con resultados reales en territorio colombiano y no bajo la sombra de una exportadora de banano como lo es Noboa Trading. Los dejo con esta investigación de Señal Investigativa y revista Raya, que como digo yo, todo Colombia debe observar. Muchísimas gracias y bienvenidos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha afianzado su alianza con los Estados Unidos en lo que supuestamente se trata de una guerra contra el narcotráfico. De hecho, ha bombardeado presuntos laboratorios de cocaína en el norte de ese país, al sur de Colombia, y condecoró recientemente a Kristi Noem, la enviada de Trump a cargo de la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio sur. Sin embargo, se sigue ignorando el papel que juegan los puertos ecuatorianos en la exportación industrial de cocaína. Puertos que están relacionados con la familia del presidente Noboa. Incluso, como veremos más adelante, contenedores de banano que pertenecen a la familia del presidente han llegado con la droga a los puertos de Europa, en operaciones coordinadas por la mafia balcánica. Varias investigaciones internacionales señalan que la exportación de cocaína se camufla en contenedores de frutas, utilizando los puertos privados como nodos logísticos. El ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en Quito el 9 de agosto de 2023, a 11 días de la primera vuelta presidencial, fue uno de los denunciantes de la falta de control en los puertos ecuatorianos que facilitan la exportación de cocaína en una supuesta alianza entre autoridades, Fuerzas Armadas y carteles. Denuncia que, según varios testimonios, le costó la vida en agosto de 2023. Sin embargo, el crimen de Villavicencio sigue impune y los verdaderos autores que ordenaron su asesinato continúan en la sombra. ¿Por qué? Ya veremos. Diferentes evidencias que analizó Señal Investigativa revelan hoy una nueva hipótesis en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Se trata de los interrogatorios secretos del FBI y de la policía ecuatoriana, los cuales revelan que los 5 sicarios colombianos capturados fueron presuntamente sobornados y presionados para hablar en contra de quien ellos decían desconocer, es decir, el que dio la orden del crimen. Pero no lo lograron. De los 5 sicarios, solo uno accedió a hablar casi 1 hora y media con el agente del FBI, pero dicho interrogatorio también expone que el testigo habría sido inducido por un coronel de la policía presente durante la entrevista con el FBI para involucrar presuntamente al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Sin embargo, una historia oculta está saliendo a la luz. Así es, Edinson. No solo estos interrogatorios, también traemos en exclusiva el testimonio de Giselle Molina, quien era candidata por el partido de Villavicencio y quien estaba con él el día de su asesinato. Ella relató cuál podría ser la relación entre la policía ecuatoriana y el magnicidio.
En la siguiente historia verán por qué los interrogatorios a los gatilleros habrían sido ilegales y de qué manera el FBI ayudó a convencer a uno de ellos para que hablara a cambio de $5 millones y de seguridad, pero luego fueron asesinados. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. El 9 de agosto de 2023, la democracia ecuatoriana se quebró de manera irreversible. Un convoy de sicarios colombianos interceptó y asesinó al asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, uno de los candidatos presidenciales más frontales contra las estructuras criminales en Ecuador y uno de los más opcionados a ganar las elecciones de ese año. O triunfan los mafiosos, o regresan los mafiosos, o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Ese día, a la salida de un mitin en el norte de Quito, 6 sicarios colombianos llegaron en motocicletas y accionaron sus armas de corto y largo alcance en 64 oportunidades. Villavicencio quedó tendido dentro de su vehículo y la causa oficial de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Una bala destrozó su parietal izquierdo. Vivimos una película de terror. Con metralletas se dispararon 30, 40 disparos. Vimos caer heridos. Sé que hay algunos fallecidos. Y dolorosamente, el asesinato de Fernando Villavicencio. En medio del caos, los perpetradores emprendieron la huida. Uno de los gatilleros, Joan David Castillo López, alias Hito, fue impactado por la seguridad policial de Villavicencio. Luego, agonizante, fue trasladado a la fiscalía y sin recibir atención médica murió. La fotografía del gatillero, que se difundió en redes sociales, alertó sobre posibles signos de tortura y evidenció el incumplimiento de asistencia médica. 4 horas más tarde, los otros 6 colombianos involucrados fueron arrestados en el sector de Monjas, al suroriente de la capital ecuatoriana, y luego trasladados a la famosa cárcel El Litoral de Guayaquil. Tras 19 días de arresto, hasta allí llegó un equipo liderado por el agente del Buró Federal de Investigación, FBI, Andreu Scott Picle, y el coronel de la policía ecuatoriana, William Fred Suaznavas Pérez, quienes realizaron un interrogatorio extrajudicial hasta hoy desconocido. El equipo del FBI llegó a Ecuador tras una solicitud del entonces presidente Guillermo Lasso. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. El 13 de agosto de 2023 celebraron la primera reunión tripartita entre agentes del FBI, representantes de la Fiscalía y miembros de la Policía Ecuatoriana. El 28 de septiembre, 19 días después de la detención de los sicarios, arrancaron los interrogatorios registrados en un informe de la Dirección Nacional de Investigación Técnico-Científica. A su vez, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo pública la oferta de $5 millones para quienes brindaran información sobre los autores intelectuales o materiales del magnicidio de Villavicencio. Señal Investigativa tuvo acceso al expediente completo del caso Villavicencio, dentro del cual se hallan 2 pruebas fundamentales. Este documento con la identidad completa de los sicarios, la reseña a su llegada a la cárcel y sus caras con signos de tortura. Y este otro documento, que contiene las entrevistas o interrogatorios del agente Scott del FBI a los sicarios colombianos. El primero de los abordados por Scott fue Camilo Andrés Romero, un joven colombiano capturado en el operativo posterior al asesinato de Villavicencio y quien fue objeto de constantes presiones por parte del agente del FBI durante 40 minutos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Camilo Andrés. ¿Desde cuándo estás acá? Hace 2 meses más o menos.
2 meses. ¿De dónde viniste? De Colombia, Ya. ¿De qué parte? Bogotá. Ante la insistencia del agente Scott, el señalado sicario Camilo Romero se negaba a confesar algo que supiera sobre quién había dado la orden de asesinar a Villavicencio. Así lo interrogó el agente. ¿Estás aburrido ahora mismo? Pues pórtate bien, por favor. Me estoy portando bien. No, parece que estás aburrido. ¿Por qué? Estamos aquí, enfrentando el potencial de cambiar tu vida. ¿Ya? ¿Sabes quién soy yo? Soy agente del FBI. ¿No sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué viene el gringo al Ecuador? Imagínate por qué vengo yo. No sé. No por asesinar a un candidato a la presidencia de Ecuador. Por eso, ¿no? ¿Asesinar? ¿Me ha visto asesinar? Después de esa conversación, el agente le soltó lo que tenía para ofrecerle, entre 1 y 5 millones de dólares, si delataba a quien estaba arriba, a quien había dado la orden del asesinato. Mira, tranquilo. Escucha, no hemos llegado al propósito de estar aquí juntos en este momento porque estamos peleando y no me gusta, pero yo quiero que tú entiendas la posición que estás y por eso me estoy animando un poco contigo. Pero estoy aquí para ayudarte y no es mentira. Yo vine aquí a ofrecer una recompensa de 1 millón, hasta 5 millones de dólares. No es un embuste. Nosotros queremos invertir en las personas que pueden ayudar a señalar a la gente más grande de este grupo. Tú no te puedes ayudar sin nuestra ayuda. Ellos no te van a dejar vivir. Tú sabes eso. Igual si tuviera la ayuda de ustedes no voy a vivir. Después de que el agente del FBI le insistiera hasta en el karma que tendría el sicario, este finalmente le dijo que le estaban metiendo psicología y que lo único que lo llenaba no era la plata, sino ver a su familia y regresar a Colombia. Después vino la entrevista a Fernando García García, otro colombiano señalado de ser uno de los sicarios de Villavicencio y con quien el agente del FBI duró casi 17 minutos hablando. A él también le propuso la suma de 5 millones de dólares. A ver, ¿cuál es su nombre? García Fernando. ¿Sí sabe por qué está aquí? Pues todo el mundo lo dice, por ese señor, ¿cómo se llama? Villavicencio. Ya, ¿y tú qué dices? No, yo nada. ¿Y en qué participaste ahí? No me han visto en nada, padre. Ante la negativa, el agente del FBI le insistía en los 5 millones de dólares, pero García afirmaba que no sabía nada y que quería irse. Ante lo que el agente le reiteró que él solamente quería subir la escalera del responsable y que gane quien gane, no lo iban a salvar, refiriéndose al momento electoral del Ecuador después de mediados de 2023. Lo que estamos buscando es subir la escalera. Y ahí viene la recompensa de 1 millón a 5 millones de dólares. Y si no me crees, cuando vas a la prisión de nuevo, busca en el teléfono lo que viene de los Estados Unidos. Y eso que les van a sacar después de las elecciones es mentira. Nadie les va a poder sacar. Nadie. Finalmente, el señalado sicario colombiano, Fernando García García, prefirió esperar a su abogado y tampoco confesó lo que el agente del FBI buscaba. El tercero de los interrogados fue Jules Osmin Castaño Alzate, alias Ronco, quien según su propia declaración ante el agente del FBI, fue el señuelo del grupo de gatilleros. Tenía como misión desorientar el accionar policial con una motocicleta Kawasaki, la misma que permaneció encendida una cuadra más adelante del lugar de los hechos. Castaño aceleró en varias ocasiones después de los disparos de alias Hito. Castaño fue el único de los 5 señalados sicarios que se extendió en su conversación con el agente del FBI y con el coronel Suaz Navas por casi 1 hora y media, y aunque estuvo lejos de la escena del crimen, supuestamente sabía quién había dado la orden de asesinar a Villavicencio. Su miedo se evidenciaba en cada respuesta que ofrecía el grupo de gendarmes que presionaban por la información. En su paranoia, predijo su desenlace final, su muerte. ¿Sabes por qué estás aquí, en esa silla ahora mismo? Sí. ¿Por qué? Porque de verdad sí ve, y pues temo por mi vida porque tanto del lado malo y del lado bueno nos quieren de una forma callar. Sí. Ya le hicieron atentado ahí en La Roca, con un dron, y en las otras cárceles que hemos estado han intentado metérsenos a las celdas. ¿Quién es? De otros grupos, los choneros, lobos ni nada, yo tan solo hago lo que hago y ya, no pertenezco a ningún grupo. Tanto el agente Scott como el coronel Suaz Navas dejaron en evidencia durante el interrogatorio sus intenciones con Jules Castaño. Su objetivo no era que Castaño les contara lo que sabía sobre el crimen de Villavicencio, como el mismo agente del FBI se lo dijo, sino que a cambio de los 5 millones de dólares les afirmara lo que ellos ya tenían estructurado en un cuadro.
Sí, pero mira una cosa que le quiero decir. Me agrada que estés hablando con nosotros. Y yo entiendo que lo que me estás contando es la verdad. Y me agrada eso. Pero lo que yo quiero que sepas es que nosotros ya tenemos todo el cuadro hecho. Todo está cuadrado. Sí, no estamos aquí para descubrir más información de este caso. Y ya se van a llevar bien fuerte. Yo estoy aquí porque yo tengo una oferta del gobierno de los Estados Unidos a la persona que señala a otros miembros de este grupo. Y tenemos una recompensa que va desde $1 millón hasta $5 millones. Y tú puedes buscarlo en internet. Mi nombre es Julio Solín Castaño. De hecho, el interrogatorio a Castaño, o alias Ronco, evidencia que el coronel Suaz Navas había sostenido una conversación previa con el sicario, en la que se habría sugerido un potencial determinador del asesinato de Villavicencio, quien se encontraba arriba, haciendo alusión a una estructura vertical. Suaz Navas mostró su interés en escuchar esa confesión, induciendo al sicario. Ronco, tú estabas conversando conmigo. Te comenté todo esto. Tú me dijiste que hay gente de arriba, que hay gente que no está detenida, que sabe de esto. Comentemos de eso un poco. Pues parce, la verdad, pues esto fue allá. Esto fue contactar a los lobos por medio del señor Invisible y también... ¿Cuál es el Invisible? El Invisible es el señor Lara. Ya. ¿Ha escuchado del menor? Ya. ¿Del mayor? Sí, al menor y al mayor les contrataron. Por primera vez en el interrogatorio saltan los nombres de los cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, el cartel más poderoso de Ecuador. Castaño se refiere al lobo menor, es decir, a Ángel Esteban Aguilar Morales, y al lobo mayor, es decir, Wilmer Giovanni Chavarría Barret, alias Pipo. También aparece el nombre de Carlos Angulo Lara, uno de los señalados autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Tanto en este interrogatorio como en el anterior a Fernando García, el FBI y el coronel de la policía Suaz Navas insisten en que gane quien gane las elecciones, nadie los va a salvar. Es que nosotros en las elecciones nos vamos a la casa. ¿Cómo? Es lo que nos han dicho. Si gana las elecciones, ¿quién? El candidato de Correa. ¿Luisa? Señor. En el interrogatorio, Castaño aseguró que 2 días antes del asesinato de Villavicencio, Angulo confesó quién era el determinador del magnicidio. Según él, hubo una llamada telefónica con los gatilleros en la que supuestamente Angulo afirmó que, abro comillas, eso viene de parte del señor Correa, cierro comillas. Sin embargo, no existe constancia o rastro alguno de la llamada telefónica realizada por Angulo a los sicarios. Nos dijo que hay un trabajo muy grande, que con ese trabajo nos íbamos a billetear, pero hasta ahora no hemos visto un hijo de puta peso. Y que eso venía de parte de gente de arriba, que era del señor Correa. Que eso era porque este señor estaba con el plan de extinción de dominio contra el narcotráfico, que estaba sacando unas leyes de que cosas de políticos, ¿sí me entiende? Eso fue la explicación que... Según el testimonio de Castaño, uno de los gatilleros, Joan David Castillo López, alias Hito, quien ejecutó el crimen, era un miembro del Clan del Golfo de Colombia, es decir, de las llamadas autodefensas gaitanistas, quien llegó 15 días antes del magnicidio. No, él era de las autodefensas gaitanistas, entonces ahorita estábamos esperando irnos para Colombia, porque tengo enterrados como 4 o 7 fusiles. Tanto el agente del FBI como el coronel Suaz Navas emplearon el amedrentamiento para obligarlos a confesar. La historia se repitió con John Gregor Rodríguez Góngora, registrado en el informe policial como alias Llanero, a quien el coronel Suaz Navas le propuso que testificara a cambio de dinero. Ustedes están jodidos hasta la coronilla todos, porque hay teléfonos, hay videos, hay fotos, hay audios, hay escuchas, o sea, están jodidos. Nosotros no queremos perder el tiempo para que nos vengas a querer mentir. Aquí hay una oportunidad. El señor es un agente del FBI que está aquí. Aquí hay 2 opciones. La una, te va a ofrecer dinero para ti y tu familia. El objetivo es de que tú testifiques en el caso la verdad, no venirme a mentir como ahorita. A pesar de la negativa de Rodríguez, señalado sicario, aduciendo que no sabía nada, el coronel Suaz Navas insistía en que nadie lo iba a poder sacar de la cárcel y en relacionar el tema con las elecciones. Y eso que les van a sacar después de las elecciones es mentira. Nadie les va a poder sacar. Nadie. Excepto nosotros, pero tienes que cumplir ciertas cosas. Aquí no hay nadie más, nadie te está grabando, no hay ningún abogado, no hay nadie de la otra parte, estamos el señor y yo.
y vamos a hablar contigo, a ver qué es lo que tú quieres decirme. Si es que estás dispuesto a decirnos la verdad o si nos vamos a querer mentir, mejor dinos. No, no quiero hablar y te vas. El interrogatorio a Rodríguez fue tan intenso que incluso los oficiales predijeron su muerte. Y piensa en esto, mira, a ustedes les van a hacer una vuelta ahí dentro. Nosotros sabemos que les van a hacer una vuelta. Te estamos dando la posibilidad de protegerte, de llevarte al otro sitio, en un sitio donde no tengas manejo. Los lobos ni tanto los guías. Te vamos a proteger para que no te maten. Te vamos a dar dinero para que estés bien, tu familia esté bien, tu esposa. Y si tienes que sacarle a tu esposa, la sacamos de aquí a otro país. Tú pasas esa puerta, ya no se perdió esa posibilidad. Tenemos la que te estamos diciendo, que vamos a hablar con la fiscal para que te apoye. Tú ya eres maduro, tienes 50 y tantos años, 56. Ya no puedes estar en este mundo así. Los interrogatorios a los señalados sicarios de Villavicencio finalizaron con el interrogatorio a Andrés Manuel Mosquera Ortiz, un muchacho dedicado a la venta de caramelos, padre de 2 niñas. Había salido de Colombia en busca de un futuro y el día del asesinato se encontraba comercializando sus golosinas en el coliseo del colegio Teodoro Anderson. Durante toda la conversación, Mosquera aseguró no tener relación alguna con el magnicidio, ni con el grupo de colombianos que habían sido retenidos. Ingresó al Ecuador 15 días antes del atentado. Así terminaron los interrogatorios del FBI y la policía ecuatoriana a los 5 sicarios capturados tras el homicidio de Villavicencio. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Todo esto sucedió en medio de la contienda electoral del año 2023, después de que el derechista expresidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y convocara de manera anticipada a elecciones presidenciales, tras las denuncias que vinculaban a su cuñado Danilo Carrera, uno de los propietarios del Banco de Guayaquil, con la mafia albanesa. Una estructura criminal que forma parte del cartel de los Balcanes y que está dedicada al tráfico de cocaína desde puertos ecuatorianos hacia Europa. Fernando Villavicencio fue uno de los mayores denunciantes de los vínculos del crimen organizado con el alto mando policial y familiares del expresidente Guillermo Lasso. Una trama en la que también se encontraban empresarios ecuatorianos. De hecho, los últimos pedidos de información realizados por Villavicencio, cuando éste cumplía funciones de legislador, apuntaban a compañías privadas dedicadas a la exportación o comercialización de banano, así como a la administración de puertos. El viernes 6 de octubre de 2023, 27 días después del asesinato de Villavicencio, en medio de un amotinamiento carcelario, se confirmó el asesinato de 5 de los 6 colombianos involucrados. Los reportes de los disturbios iniciaron alrededor de las 4 de la tarde. El sistema penitenciario ecuatoriano confirmó los decesos horas después. Sin mayor detalle, aseguró que todos fueron asfixiados en sus celdas. El subdirector de ese sistema, Mario Carrillo, fue uno de los responsables de la seguridad de los sicarios. Incluso ordenó su traslado de Guayaquil a Quito, un día antes del asesinato de los 5 colombianos, tras una alerta de seguridad. Sin embargo, fue demasiado tarde. Hasta hoy, el sistema penitenciario no ha esclarecido las razones del múltiple asesinato. Mientras tanto, su hermano Patricio Carrillo fue el director nacional de la Policía Ecuatoriana durante la presidencia de Lenín Moreno. Sin embargo, luego se convirtió en político y candidato a la Asamblea por el mismo partido de Villavicencio. Gisela Molina, entonces candidata a la Asamblea por ese mismo partido, le confesó a Señal Investigativa que, previo al asesinato de Villavicencio, Mario Carrillo abandonó el mitin por la parte trasera y que, según ella, minutos más tarde ingresó a la clínica de la mujer para confirmar la muerte del candidato presidencial. Para mí ha sido muy triste porque yo no he podido de alguna forma ser tomada en cuenta en este proceso de investigación, que es muy preocupante. El día del asesinato, para ser puntualito, aparte de todas las cosas que a mí me ha tocado vivir en ese contexto de haber estado cerca del Fernando, es que Patricio Carrillo, en primer lugar, siendo el primer candidato nacional, él sabía, ese día miércoles 9 de agosto, él ya sabía que el Fernando le iban a asesinar a la salida, y él había conversado incluso con fuentes de la cúpula policial. Por eso es que la seguridad del Fernando también sabían, y son las personas que ahora mismo están de alguna forma custodiados y sobornados por el Estado. Eso es lo que yo sé. He estado atrás de esa investigación porque acuérdate que yo también salí herida. El Patricio Carrillo salió por la puerta trasera, por una puerta que había habido del Coliseo a la parte de atrás.
nunca se acercó a la salida con el Fernando. Yo le encontré en la parte interna y casualmente todos los candidatos habían salido por la otra puerta y el único que salía por esa puerta era él. Y por eso es que el rato que yo llego ya un tanto luego, donde que ya el meeting se estaba acabando, él con la única persona que salía por la puerta principal era yo. Entonces, te puedo explicar así clarísimo que para mí se me hizo demasiadamente complicado de que el resto de candidatos no aparezcan. Yo me preguntaba qué pasó. Bueno, entre mí, como había mucha gente y estaba deprisa, lo único que hice es escuchar al Fernando que dijo, salgamos juntos, ven aquí, vamos conmigo. Entonces yo salía con él. Y pues bueno, para resumir, después del ajetreo, la masacre, la balacera, donde que el Fernando ya fue impactado en el vehículo, cuando a mí también a rastros me llevan a la clínica de la mujer, ahí el Fernando estaba tirado en una mesa de acero inoxidable. Claro, el man ya no tenía signos vitales, yo estaba consciente, estaba herida, pero estaba consciente. Llegó el Patricio Carrillo hablando por teléfono, con el teléfono en la oreja y puesto un chaleco de antibalas de color negro, y a confirmar de que sí, que el Fernando sí está muerto, que está aquí, que está muerto, que está confirmado. No sé con quién hablaba, es como te dije, yo no sé con quién hablaba, pero yo escuché y te doy esa veracidad de que yo estaba ahí consciente. Y cuando él se dio la vuelta a la siguiente camilla, era yo la que estaba herida. Él nunca me dijo, Gisela, ¿qué te pasó? Mi solidaridad, mira, sino que él puso una cara de susto y me dijo, Gisela, ¿qué haces aquí? Yo me emputé tanto, o sea, estaba herida, de verdad estaba como desangrada, pero o sea, se me volvió así como que el coraje al cuerpo, aunque yo no sabía en ese momento si perdí el ojo o no. Yo, o sea, le quería responder diciéndole, ¿qué crees que estoy haciendo aquí? Estoy en una fiesta, así de una forma irónica, pero en definitiva no le pude decir nada porque yo no quería hacer fuerza, porque yo no sabía si iba a perder el ojo. Entonces, más luego de eso, si tú me crees, me crees. Llegó el comandante general en ese entonces, Fausto Salinas, puesto el traje ese cuadriculado, y le tomó fotos al Villa ahí tirado en la mesa, tal como estaba en las condiciones más inhumanas y adversas, donde que él tenía su camisa abierta porque le habían sacado todos los botones para darles reanimación. Ya te conté cómo estaba su pantalón, todo, así le tomó fotos. Y de manera así muy suspicaz vino, le tomó fotos, asustado, y salió corriendo por las mismas. Esa evidencia existe, y desde ahí yo puedo confirmar muchas cosas de las que han venido sucediendo hasta ahora, porque las evidencias sobran. Camilo Andrés Romero Reyes, Yules Osmín Castaño Alzate, Adey Fernando García García, Andrés Manuel Mosquera Ortiz y John Gregor Rodríguez Góngora fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, apenas 8 días después del interrogatorio y de que el FBI y la policía ecuatoriana les prometieran seguridad y $5 millones. El pasado 25 de febrero, el cabecilla del cartel de los Lobos, el más grande de Ecuador, Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, acusó al presidente Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio. Su acusación la hizo ante la justicia española. De inmediato, el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, calificó de absurda la declaración y ratificó la solicitud de extradición de alias Pipo de España a Ecuador. Como decíamos al inicio de este programa, la mafia que saca cocaína por los puertos ecuatorianos hacia Europa toca directamente a las empresas de la familia del presidente de la República, Daniel Noboa. La familia presidencial, una de las más acaudaladas del Ecuador, ha construido su fortuna durante décadas alrededor de un imperio bananero, en el que controla todos los eslabones de la cadena, desde la siembra, la cosecha hasta su exportación a Europa. Pero en esos contenedores, que son propiedad del Grupo Noboa, no ha viajado solamente banano. Señal Investigativa logró documentar al menos 8 casos en los que las autoridades hallaron cargamentos de cocaína ocultos en los contenedores que llevaban banano y que pertenecen a empresas del Emporio Noboa. En algunas ocasiones, la cocaína ha sido incautada en puertos ecuatorianos antes de que salga rumbo a Europa, y en otras ocasiones ha sido interceptada ya en sus puntos de destino, es decir, en los puertos europeos. Específicamente, 4 cargamentos de cocaína fueron incautados sucesivamente entre 2020 y 2025 en puertos de Guayaquil, ocultos en los contenedores del Grupo Noboa. Otro cargamento oculto en cajas de banano de la marca Bonita, con la que esa familia comercializa su producto, fue interceptado en un puerto en Turquía en octubre de 2023, según revelaron las autoridades de ese país. Los otros cargamentos llegaron a Europa y se conoce de ellos porque aparecieron en chats secretos de los narcos de los Balcanes que se jactaban de tener exclusividad para enviar cocaína en los contenedores del Grupo Noboa. Precisamente esos chats, revelados por una red internacional de periodismo de investigación, son pieza clave para establecer cómo la cocaína que ha viajado en contenedores de empresas del grupo familiar del presidente de Ecuador pertenece a los narcos de los Balcanes, que tendrían fichas a su servicio al interior de esas compañías, a través de las cuales mueven la droga. Esta es la historia. El 27 de marzo de 2025,
Hace exactamente un año, la Policía Antidrogas de Ecuador reportó un hallazgo en el puerto de Pozorja, cerca a la ciudad de Guayaquil. Dentro de un contenedor que llevaba sacos de cacao en grano y que estaba a punto de ser embarcado con destino a Amberes, en Bélgica, los agentes encontraron 2.327 paquetes rectangulares tipo ladrillo recubiertos con cinta plástica de color café y marcados con distintos símbolos. Se trataba de 2.3 toneladas de cocaína. El contenedor provenía de un depósito privado que pertenece a la compañía Blasti, dedicada a la logística y almacenamiento de carga para exportaciones y que pertenece al conglomerado Noboa, es decir, a la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el principal aliado de Donald Trump en la guerra contra el narcotráfico en América Latina. Hoy debemos de luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico, por la criminalidad. El hallazgo reproducía un patrón que se ha repetido, al menos durante los últimos 5 años en puertos de Ecuador. Cocaína camuflada en contenedores cargados con frutas, principalmente banano, que iban para Europa y que pertenecían a empresas del grupo Noboa de la familia presidencial. Ese conglomerado controla toda la cadena del negocio de exportación de banano, desde la siembra, la cosecha, el transporte, el almacenamiento y hasta los puertos privados por los que sale para Europa. Así fue como hizo su fortuna el padre del presidente Álvaro Noboa y el abuelo Luis Noboa, quienes han sido considerados entre los hombres más ricos del Ecuador. Ese hallazgo de las 2 toneladas de cocaína en el puerto de Pozorja en contenedores de Blasti no se conoció en ese momento y apenas en enero pasado empezaron a trascender algunos detalles. Sin embargo, justo 4 días antes de esa incautación, en un debate presidencial para las elecciones que iban a ocurrir pronto, la candidata de izquierda Luisa González le preguntó en directo y en televisión a su rival Daniel Noboa por su relación con la empresa familiar que estaba involucrada en cargamentos de cocaína en sus contenedores. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta. No soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. Entre los beneficiarios o propietarios de la compañía Blasti hay varios miembros de la familia presidencial, según un documento de la Superintendencia de Compañías de Ecuador al que Señal Investigativa tuvo acceso. Isabel Noboa Pontón, tía del mandatario ecuatoriano, su ex esposo Isidro Romero y varios de sus primos de apellidos Sicre Noboa. Otra dueña de Blasti es la empresa Lanfranco Holding, cuyo domicilio es la ciudad de Panamá, históricamente calificada como un paraíso fiscal. Lo revelador es que dicha compañía pertenece al propio presidente Noboa. De igual forma, es accionista de Blasti la compañía Fruit Shippers Limited, que está asentada en otro paraíso fiscal, Bahamas, y que es propietaria de 53 compañías asociadas a la familia presidencial. Blasti opera como un centro logístico de alta complejidad en el sur de Guayaquil, diseñado específicamente para servir a la industria de exportación de banano y cacao del grupo Noboa. El personal de esa compañía es clave en el alistamiento de cada contenedor, su aseguramiento y su despacho al puerto. La empresa en todo momento tiene control de cada contenedor. Si la compañía cuenta con todo este diseño de trazabilidad, ¿quiénes son los responsables de la llamada contaminación con cocaína? En la incautación de cocaína de marzo del año pasado, dentro del depósito privado de Blasti, el contenedor con esa mercancía había sido clonado. Es decir, se despacharon 2 contenedores idénticos, con la misma numeración, que fueron transportados en diferentes horarios de la noche y por 2 vehículos distintos por trabajadores de esa compañía. Esta maniobra permitió determinar la presunta existencia de complicidad interna en la manipulación del despacho de contenedores para exportación y que favorecería para posterior su contaminación con sustancias sujetas a fiscalización. Por eso, en la operación las autoridades capturaron a 4 trabajadores de Blasti involucrados en la manipulación, autorización, registro y salida de los contenedores. Con la incautación de cocaína de marzo pasado, la más grande hasta la fecha, ya son al menos 4 las ocasiones en que se ha encontrado droga en puertos de Ecuador en contenedores que pertenecen a compañías de propiedad de la familia Noboa. Según reveló la revista Raya, la primera incautación ocurrió en agosto de 2020, en plena pandemia por COVID-19 en el puerto de Naportec, también en Guayaquil,
Las autoridades hallaron 150 kilos de cocaína ocultos en un contenedor cargado de cajas de banano que tenía como destino final Croacia. Además de incautar la mercancía, las autoridades capturaron a José Luis Rivera Vaquerizo, contratista de la empresa bananera Novoa Trading para el control antinarcóticos de la carga. Pero lo más revelador del episodio es que ese trabajador después quedó en libertad gracias al abogado Edgar José Lama, quien en ese momento era asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y quien ya en el gobierno de este último ejerció como ministro de Salud del Ecuador. 2 años después, en junio de 2022, otro cargamento de cocaína también fue incautado en el mismo puerto de Naportec. Esta vez se trató de 278 kilos camuflados en el sistema de refrigeración de un contenedor de la empresa Novoa Trading. El capturado fue de nuevo el contratista José Luis Rivera Vaquerizo, pero en esta ocasión quedó en evidencia que quien lo había contratado era Roberto Ponce Noboa, primo del presidente Daniel Noboa y representante legal de Novoa Trading. Y casi 2 años después, en abril de 2024, en el mismo puerto, las autoridades hallaron 76 kilos de cocaína en un techo falso del contenedor, que fueron atribuidos nuevamente a José Luis Rivera Vaquerizo, quien pese a ello sigue en libertad. La carga, en esa ocasión, iba para Italia. Ninguna de las investigaciones que encabezó la Fiscalía General de Diana Salazar Méndez, actual embajadora de Ecuador en Argentina, ha identificado a los responsables de lo que la familia presidencial califica como contaminación de sus productos. Pero los cargamentos de cocaína también han sido incautados ya en su lugar de destino, en puertos europeos. En octubre de 2023, las autoridades de Turquía reportaron el decomiso de 610 kilos de cocaína en el puerto de Mersin, que iban ocultos en cajas de banano. La marca de esa compañía bananera era Bonita Banana, del conglomerado Novoa. Pero, ¿de quién es la droga que ha viajado en los contenedores de las compañías de la familia presidencial Novoa? La pieza clave para responder esa pregunta está en la plataforma de mensajería ultrasecreta SkyECC, utilizada principalmente por miembros del crimen organizado a nivel global. Esa plataforma de mensajería fue intervenida y desmantelada por las autoridades europeas en 2021, en una operación conjunta, y el resultado fueron millones de conversaciones entre narcos y mafiosos de distintos países que quedaron al descubierto para los investigadores judiciales. Una investigación de la Red de Periodismo Investigativo Proyecto de Denuncia sobre Crimen Organizado y Corrupción, OCCRP por sus siglas en inglés, tuvo acceso a chats de esa aplicación que vinculan al conglomerado Novoa con narcotraficantes de los Balcanes. Así lo explica en conversación con Señal Investigativa Nathan Hackard, un periodista colombiano de ascendencia suiza que participó en esa investigación. Básicamente empezamos a buscar el nombre de esa empresa en algunas bases de datos y apareció que está involucrada en un operativo también antidrogas en Croacia. A partir de ahí fuimos jalando el hilo y llegamos a estos chats donde 2 criminales de la mafia de los Balcanes están básicamente haciendo comentarios sobre cargamentos que estarían manejando desde Ecuador hasta los Balcanes, cargamentos de cocaína. Y digamos que lo que nos llamó poderosamente la atención es una de las menciones dentro de estas conversaciones, de estos chats, donde uno de los delincuentes o presuntos delincuentes afirma que nadie más que ellos tienen el control sobre los containers de Novoa Trading. Novoa Trading, pues la empresa vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa en Ecuador. No era solamente palabrería de los narcos de los Balcanes, según encontró esa investigación. Digamos que a partir de esa información, donde ellos pues dan datos de un número de contenedor, de una fecha de salida, de un punto de salida, pues fuimos a verificar esa información en, digamos, fuentes de comercio exterior, fuentes de registros de importación, de exportación, y verificamos que lo que ellos decían en sus chats pasó en la realidad. Básicamente dicen que van a enviar tal cantidad de cocaína en tal contenedor en tal fecha, y nosotros pues verificamos que en efecto en esa fecha hubo un contenedor con ese número de Novoa Trading que salió, pues en este caso los 3 salieron del puerto de Guayaquil, y pues no solo fue un contenedor, sino que fueron 3 envíos que pudimos verificar que correspondía a la realidad.
La investigación reveló la identidad de uno de los interlocutores en esos chats, Nikola Đorđević, una figura del crimen organizado en Serbia. Esos cargamentos de los que hablaban en los chats fueron enviados en un periodo de 3 meses, entre finales de 2020 e inicios de 2021, y son distintos a los que las autoridades incautaron en los puertos de Guayaquil que mencionamos antes. En estos casos, la mercancía sí llegó a su destino en Croacia o Italia, aunque en algunos casos fue intervenida allí por las autoridades. Si bien la cuadrilla de Đorđević es la encargada de negociar y poner en puerto la cocaína en Ecuador, en sus puntos de destino, la estructura que ha recibido la droga está liderada por el croata Petar Kosić, quien enfrenta un juicio en Croacia por narcotráfico, por homicidio agravado y por liderar una organización criminal. Đorđević está prófugo de la justicia. A su vez, Petar Kosić está bajo el mando de Darko Šarić, un capo de la droga balcánica, originario de Montenegro, que ha sido una figura clave en el narcotráfico desde América Latina hacia Europa desde hace más de 15 años, según las investigaciones judiciales. Se le conoce como el rey de la cocaína en los Balcanes. Su rastro puede encontrarse desde 2009, cuando en Uruguay se le incautó un cargamento de 2 toneladas de cocaína, calificada como la incautación de droga más grande en la historia de ese país hasta ese momento. Actualmente, Šarić está tras las rejas, pero seguiría controlando la organización. Esa estructura criminal presente en Europa y Sudamérica ha llevado sus cargamentos de cocaína a través de una ruta que empieza en puertos de Guayaquil, pasa por Panamá, cruza el Atlántico, llega a puertos en Italia como el de Gioia Tauro y tiene como destino final puertos en Croacia como el de Rijeka o el de Ploče, sobre el mar Adriático. En ocasiones también llegan Amberes y Rotterdam. El control de los puertos ecuatorianos al servicio del narcotráfico hacia Europa fue una de las principales denuncias del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que lo habría convertido en objetivo militar de la mafia. Así lo afirmó en diálogo con Señal Investigativa el exasambleísta del Ecuador Jorge Peñafiel, quien era su compañero de partido en el movimiento Construye. La primera hipótesis es que Fernando Villavicencio había anunciado antes de morir en su campaña, como parte de sus propuestas, la militarización total de los puertos ecuatorianos, con la fuerza del Estado absoluto. Y todos sabemos que los puertos, sobre todo en el Ecuador, son las cernideras del crimen organizado. Es a través de estos lugares en donde se exporta la cocaína, en donde se exporta las drogas y los estupefacientes. Por tanto, ese es un punto medular que evidencia que, al menos como el único candidato que propuso eso, que era el objetivo de los criminales. Primer elemento. Por tanto, los autores pudieran haber sido aquellos grupos criminales que tenían interés en evitar que esta militarización se dé. Pero Peñafiel habla también de la que sería una figura clave en la cadena de impunidad que estaría protegiendo a algunos narcos. Se trata de Mario Godoy, quien hasta hace un mes ocupaba el más alto cargo en la justicia en el Ecuador como presidente del Consejo de la Judicatura. Y sí, hay gente que se presta para esto, como es el señor Mario Godoy, que cuando ejerció la judicatura, el más alto cargo de la justicia en el Ecuador, utilizó su cargo para beneficiar intereses del narco, dentro de un caso específico en donde un narco estaba siendo juzgado y, oh sorpresa, quien le llama a los jueces a presionar es el emisario del señor Godoy. Y eso está probado ya, está dentro de los expedientes judiciales. ¿Quién era el narco que estaba siendo procesado por ese juez que recibió presiones por parte del emisario de Godoy? Es el serbio Čedomir Serdán, radicado en el Ecuador hace años, condenado por narcotráfico en el pasado y que tras recobrar su libertad fue nuevamente capturado en 2024. Según el medio Primicias, Godoy envió un emisario para buscar un fallo a favor de Serdán, pero finalmente no lo logró. El serbio evidencia que la presencia de la mafia de los Balcanes en el Ecuador sigue vigente. Serdán sería el enlace entre los facilitadores locales y la cúpula balcánica. Y ahora, en este momento, vemos a un Godoy, o hasta hace poco nada más, vimos a un Godoy controlando la justicia para beneficiar intereses del narco, de un grupo criminal de la mafia albanesa que opera en el Ecuador. Y, curiosamente, Godoy beneficiaba los intereses políticos del señor Noboa. Es decir, aquí está el matrimonio entre el crimen organizado y los intereses políticos, que terminan de, encajar perfectamente en el escenario del cóctel de la muerte. Godoy era, de hecho, la ficha del presidente Daniel Noboa en la justicia. ¿Y de quién dependía el señor Godoy en la judicatura? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Y la respuesta es clara. Él dependía políticamente del señor Daniel Noboa. Pero sí les puedo decir que estas operaciones políticas
lideradas desde el equipo político del presidente de la República, lo que generó es que se logre manipular y controlar la justicia para beneficios personales de Noboa. Y oh sorpresa, el señor Godoy paralelamente también hacía otros negociados con esta otra gente que está vinculada al crimen organizado. Vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Si bien ni el presidente Daniel Noboa ni su familia están formalmente vinculados a investigaciones por narcotráfico, ya son al menos 8 incautaciones de cocaína que las autoridades han encontrado en puertos en Ecuador o en Europa, ocultos en contenedores que pertenecen a las empresas de propiedad de la familia presidencial. Bajo diferentes modalidades introducen la cocaína en los contenedores, escondiéndola en sacos de yute, en los techos del contenedor o en su sistema de refrigeración. El último hallazgo vincula a la empresa Blasti de la familia presidencial con 2 toneladas de cocaína que fueron halladas en bultos de cacao. Con esta información llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan.